que yo trabajaba en ese momento en la galería con la que Jamis trabaja en España y que fue la galería que organizó tanto la exposición como la acción que realizó Jamis, la acción colectiva, ¿no? El paseo colectivo. Era un artista que conocía, que tampoco era un artista, previamente trabajaba en la galería, me refiero, que tampoco era un artista que me llamaba mucho la atención, pero el hecho de poder trabajar con él durante el proceso de preparar esa exposición, pero también preparar otros proyectos vinculados, ¿no? Sí que me hizo conocer sus maneras de trabajo, sus procesos de trabajo, cómo preparaba los paseos, cómo ha seleccionado los itinerarios, ya no solo en este caso que es como un punto concreto dentro de una zona urbana, ¿no? Sino también esos paseos mucho más largos que discurren a lo largo sobre todo de un ámbito no urbano, ¿no? El hecho de trabajar con él te da cuenta que su trabajo tiene un concepto muy global. Es desde el primer momento que empieza a pensar esa pieza hasta ese momento en el cual esa obra no solo si es una acción, sino si luego ese paseo colectivo, esa acción tanto individual como colectiva, luego cómo se produce y cómo se lleva a la exposición. Esperemos que podamos oír el sonido de las campanas, ¿no? And so, obviously, 12 o'clock, there are 12. So, yo voy a grabar mi vídeo caminando también. Fue una bonita experiencia, para empezar porque en aquella época no sé por qué los sábados me resultaban muy aburridos. Me acuerdo que John Miquel Euba decía que hacer cualquier cosa solo, cualquier tipo de acción en la calle, pues podía hacerlo un loco, pero eso mismo hecho, en cuanto eran más de 2 personas, se convertía en algo político. Y bueno, pues tenía como esa dimensión política. Bueno, consistía en una hora caminando, era un cruce de 2 calles y estábamos ubicados y ubicadas, pues bueno, cada una en una acera y teníamos que ir cruzando a la acera de enfrente, ¿no? Así, constantemente, durante una hora, sin hablar, sin nada más, ¿no? Simplemente caminar. Y bueno, la vida seguía pasando, ¿no? La verdad es que primero piensas que una hora va a ser mucho tiempo. Esa fue mi primera percepción, ¿no? Antes de comenzar. Y sobre todo cuando empezamos a pensar en esa acción, ¿no? Al estar yo también dentro de la parte, digamos, de producción. Piensas que va a ser mucho. Sinceramente, creo que se pasa volando. El concepto del tiempo totalmente se cambia, se modifica durante la acción y el recuerdo que tengo de ella. Creo que pasa muchísimo más rápido. La percepción también del mundo que tienes alrededor también cambia. Me gusta que un artista proponga algo y nos haga sentir algo, ¿no? Me parece particularmente interesante esta idea casi de partitura, ¿no? De ponerte a hacer algo. El artista te provoca una situación y ni la cierra, ni... no sé, ¿no? Es que tú seas el soporte de esa acción, el que viva esa situación de manera activa, pues es una manera muy... se te queda mucho más en la memoria, ¿no? Y es un tipo de meditación, o sea, creo que ese caminar te vas dejando llevar y por tu entorno de repente cuando pasaba un coche simplemente parábamos y el coche pasaba y nosotros continuábamos, ¿no? No había ningún policía ni nadie que estuviera controlando que nadie interrumpiera. Pero realmente eso era algo muy accesorio, ¿no? Lo que importaba eras tú, tu persona y tu experiencia, ¿no? Y a mí me pareció realmente como un punto de conexión, ¿no? Y si cambió en mi percepción de la obra de Jamis, hombre, cambió en el sentido de que nunca había tenido esa experiencia. Yo nunca había hecho uno de los paseos colectivos de Jamis y sí pude vivir eso
Y además también pude entender mejor lo que él puede sentir cuando hace esas caminatas que son días y días y días. Me concentré, ¿no? Era como una especie de meditación, el hecho de ir cruzando, ¿no? Estabas centrada totalmente en realizar eso, ¿no? En mirando tus pies perfectamente. Y además es que recuerdo perfectamente ese día, recuerdo perfectamente mis pies, recuerdo perfectamente la ropa que llevaba, ¿no? Creo que fue y eso fue, ya te digo, fue hace muchísimo tiempo, pero que sí que es algo que se me ha quedado muy marcado, ¿no? Esa imagen de mirarme los pies, ir caminando, me acuerdo el tiempo que hacía sol, por el calor, o sea, es como una experiencia muy sensorial, creo que muy personal. Fue muy especial porque de alguna manera esto te hace parar, llevar otro ritmo diferente al que normalmente llevamos, observar, dar importancia a las cosas pequeñas como es caminar, algo que hacemos sin tener, digamos, conciencia de ello, y simplemente el hecho de ser consciente, de llevar la atención al hecho de caminar, me pareció una meditación realmente, es como una meditación caminando, y eso siempre es una experiencia muy positiva de encuentro con uno mismo y de encuentro con lo que nos rodea. Recuerdo que fue en un pequeño espacio, en una calle, creo que era caminando, dando vueltas en un mismo rincón, ¿no? En la esquina de la calle de donde estaba la galería, y fue especial porque era un mismo espacio y cada vez que lo recorrías podías observar y sentir cosas diferentes. Sobre todo era una apertura de sentidos y de encuentro con uno mismo, que creo que es muy necesario, así como parar el ritmo que llevamos y ser consciente de algo tan sencillo, ¿no?, como es el caminar. Podría tener algo un poco como de gesto absurdo o de lógica así como puramente geométrica, ¿no? Pero también éramos muchos peatones, una cantidad muy grande de peatones en una calle, y se convertía en una especie de desafío a los coches, que también me gustaba. Y no sé, fue una experiencia especial. Luego además recuerdo que con él nos quedamos después de la acción charlando y opinando sobre lo que había ocurrido y sobre las lecturas que cada uno había visto sobre el asunto. Y a mí la verdad es que ese es el tipo de arte que me interesa vivir, ¿no? De esa manera más activa que pasiva. No sé, fue muy bonito. Parece que haya como una vinculación directa de ese concepto del nuevo género de arte público con un tipo de propuesta artística mucho más o que ese posicionamiento político sea como muy evidente, ¿no? O sea, que haya como esos procesos colaborativos, ese de tener en cuenta la comunidad, o sea, hay ahí como características que yo creo que a lo mejor no están todas definidas podríamos identificar en este trabajo de James. Pero sí que me interesa mucho porque en el libro que se publicó en el 95, editado por Susan Lacy, ¿no?, que recoge un poco todos los comentarios que se hablaban sobre el concepto de nuevo género de arte público, Jeff Kelly hace una definición del lugar, de place, ¿no?, de lugar. Y me parece muy interesante cuando él... para mí es fundamental esa definición cuando él entiende ya ese emplazamiento no como algo físico, como algo más, ¿no?, que está construido por esas circunstancias políticas, históricas, sociales, culturales, ¿no? Yo creo que obviamente, aunque James haga un trabajo
no es específicamente, como he dicho, o sea, realmente político y que no tal, sí que hay un trabajo sobre el lugar, ¿no? Sí que cuando te tienes delante una foto te está diciendo dónde está realizada esa foto, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay una conexión con ese lugar, porque es totalmente imposible no vincularla. Sobre si esa acción se puede considerar un nuevo género de arte público, me cuesta mucho sacarlo, ¿no?, de toda su obra, solo esa acción. Yo creo que, sobre todo si lo miramos desde la actualidad y entendiendo también el trabajo de Jamis, que tiene una vinculación con la naturaleza, yo creo que obviamente todas estas crisis climáticas que estamos viviendo y todas estas crisis también de migratorias que tienen que ver también con los lugares, yo creo y el movimiento, yo creo que sí que se podría encajar, o sea, sí que podría entrar dentro de ese concepto de nuevo género de arte público, obviamente no dentro de algunas prácticas colectivas, de comunidad, o sea, realmente yo creo que Jamis tampoco busca eso, ¿no? Yo creo que Jamis busca una experiencia mucho más interna y de conexión consigo mismo y con el lugar y con la reflexión. Ahí creo que sí que puede haber, ¿no?, esa reflexión y ese estar en un lugar determinado y pensar en ese lugar, pero desde una experiencia muy personal, ¿no?, desde una experiencia más íntima. Pero como digo, creo que se han hablado mucho de ese concepto, creo que hay muchas definiciones que surgieron sobre todo en Estados Unidos, que luego llegaron a España más tarde al contexto español y se fueron adaptando, pero como digo, sí que podría ser una aproximación, pero teniendo en cuenta esto es, como digo, es esa idea de un proceso, de una acción que tiene que ver con el individuo y con lo personal, ¿no?, con esa relación, con ese contexto y quizá con esa idea de Jeff Kelly, ¿no?, de ese concepto de place.